Muy bien, vamos a abrir la palabra en Mateo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Estamos, recordad, en nuestra serie sobre el Sermón del Monte. Y antes de leer quisiera recordar brevemente cuál es el propósito que tenemos por delante a lo largo de esta serie de predicaciones. A modo introductorio, y creo que es conveniente que lo tengamos bien fresco, que lo tengamos presente. El anhelo de nuestro corazón, el deseo, la oración principal es que la Iglesia del Señor pueda ser renovada, que podamos ser transformados espiritualmente hablando, que haya un verdadero avivamiento espiritual en el corazón de la Iglesia del Señor. Y eso, creemos, estamos convencidos, podemos verlo, podemos ser partícipes de eso, podemos experimentarlo dejando que Él obre por medio de su palabra, que Él obre en nuestros corazones. Hermanos, se trata de vernos desafiados, de vernos impulsados y transformados. Recordándonos, en primer lugar, aquellos que ya creemos como hijos de Dios, como esas piedras vivas de la Iglesia del Señor, cuál es el propósito de nuestra vocación, de nuestro llamado, cuál es la misión que tenemos por delante, qué es aquello que el Señor en su gracia ha permitido que nosotros abracemos, hagamos nuestro. Pero también oro, que el Señor obre en los corazones de aquellos que, creyendo, están hoy viviendo en una especie de enfriamiento espiritual, que se han instalado, como decimos, en la superficie. Cuando hay un mundo en esa profundidad que está por debajo y que no les permite vivir la vida cristiana a plenitud. Yo pedí al Señor, ¿qué ejemplo podría poner? Mirad, a mí si hay algo que me encanta, aquellos que me conozcan, si saben cómo quiero disfrutar de un día, aquello chulo, me llevarán a la playa. Mi hijo sabe que me gusta practicar con ellos eso del snorkel, un término que para mí era desconocido, hace unos añitos. Nada, muy sencillo, no me gustan las actividades de riesgo. Ponerse unas gafas, claro, si tú vas nadando normalito, ¿vale? Vas manteniendo la cabeza por encima del agua, pues claro, ves, ¿verdad? Lo que hay por encima del agua. Pero tú te pones las gafas de bucear. Hay zonas donde sí metes la cabeza bajo el agua y ahí hay un mundo de peces, de flora, de una inmensidad que uno se perdería si no hiciera ese ejercicio. Pues algo así hay en la vida de muchos creyentes, desgraciadamente. Muchos que se han instalado en una especie de conformismo y van tirando cuando hay una abundancia de la que podrían disfrutar y es algo que parece desconocido para ellos. Como por supuesto también cuando hablamos de transformar, pedimos que el Señor transforme el corazón de aquellos que están en su incredulidad, que no están reconociendo al Señor en sus corazones, que confían en su propia justicia. Y en ese triple sentido es que estamos orando, que el Señor obre en esta serie de predicaciones. Y si le pedimos a Él es porque solo Él puede obrar esa clase de transformación. Solo Él puede transformar los corazones de tal forma que donde hay muerte haya vida. Solo Él puede obrar, transformar los corazones para que el creyente siga confiando en ese propósito, esa esperanza que tiene por delante. Y hermanos, esto solo es posible si vemos, si nos acercamos, si escuchamos a Jesús. Y de ahí la importancia del Sermón del Monte. En la providencia del Señor, antes hicimos una breve serie acerca de los yo soy de Jesús.
Ya vimos cómo Él se identifica, ese yo soy. Y ahora queremos seguir escuchándole, queremos seguir viendo cuáles son sus enseñanzas, queremos abrazarlas porque queremos vivir esa vida en abundancia. Dos cuestiones principales. Recordemos, aquel que pronuncia este sermón, este mensaje es Jesús, es Dios mismo. Es el Verbo eterno, es la segunda persona de la Trinidad, es aquel que tiene toda autoridad, es aquel que conoce a la perfección, sin resquicio, sin mancha de ningún tipo, en qué consiste la verdadera felicidad. Y es por eso que nos puede hablar de la felicidad, cómo vivir, cómo alcanzar esa felicidad a la perfección. Es Él quien nos puede hablar de cómo vivir esa vida en abundancia. Y fijaros que Él nada más nos dice el texto, dice, viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados. Es decir, nada más abrir la boca, les dice bienaventurados, es decir, felices, gozosos, satisfechos todo el tiempo y en medio de cualquier circunstancia. Eso es lo que les está diciendo y va a describir, antes de hablarnos acerca de la misión, del llamado del creyente en esta vida, Él va a decir cómo es el creyente. Él va a describir a lo largo de estas bienaventuranzas cuál es la condición espiritual del creyente. En definitiva, dice, así es el ciudadano del reino. Así es aquel que ha experimentado en su corazón una verdadera conversión. Así es, ese bienaventurado es aquel que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. En cierto modo, aquel de quien nos habla a continuación es aquel que tiene a Jesús como esa perla de gran precio, ese tesoro supremo en su vida. Ese es el bienaventurado. Pero como dijimos el primer día, estas primeras palabras de Jesús causarían un cierto revuelo, ¿verdad?, a sus oyentes. Porque muchos estaban esperando un líder político, militar, que los liberara del yugo de la esclavitud del Imperio Romano y esperaban quizá otro tipo de mensaje. Y Él, nada más abrir la boca, les dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, fijaros, Jesús les dice, mira, feliz, gozoso, satisfecho todo el tiempo, aquel que reconoce su inmoralidad, aquel que reconoce su incapacidad, aquel que se siente como nadie delante del Señor, aquel que se ve en una bancarrota espiritual, bienaventurado. Claro, este mensaje, no es un mensaje popular. Ese no es el mensaje de hoy, no es el mensaje de confía en ti mismo, no es el mensaje de, oye, que se trata de tu personalidad. Tú forja una personalidad que te encumbre al éxito, a la fama, al buen nombre, al reconocimiento de los demás. Eso es lo que muchos hoy tratan de promover. Pero este no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no es confía en ti. No confíes en tu propia justicia, en tus méritos, tus currículums, como decía, sino confía en la justicia de otro en mayúsculas. No confíes en tu justicia, confía en la justicia de aquel que se entregó en la cruz del Calvario por nuestros pecados para darnos salvación. Y claro, el mensaje, como decía, está en las antípodas de lo que muchos esperaban y lo que muchos hoy siguen defendiendo. Pero es que lo que sigue a continuación, lo que quiero que veamos hoy, esto ya, yo creo, sí, rechina a muchos, si me permitís la expresión. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y permitidme que os diga, no nos perdamos. No nos perdamos a lo largo del mensaje de hoy, no nos distraigamos. Primero,
bajo el sentir de reverencia que merece el que estemos ante la palabra del Señor tratando de ver qué es lo que Él quiere. Pero yo a lo largo de estos días también sentía un peso a la hora de compartir este mensaje, a la hora de prepararlo, como os decía, hay un mundo detrás de estas palabras. Parece, bienaventurados los que lloran, veremos a qué se refiere, porque ellos recibirán consolación. Hay mucha aplicación para nosotros detrás de estas palabras. Os decía, pobreza en espíritu, algo que muchos dirían, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Y ahora me hablas de llorar? La gente no quiere escuchar hablar de dolor. El mundo, la sociedad, la gente que te rodea no quiere escuchar hablar del dolor. Es más, tratan de promover todo aquello, ¿verdad?, que nos aleje de él. Como tratando, en cierta medida, de evadirnos de una realidad que pueda ser dolorosa, de darle la espalda. Nada que tenga que ver con esa sensación, ese sentimiento de molestia, de aflicción, ya sea interna o externa. Y en este sentido, muchos aconsejarán diciendo, y no me estoy refiriendo consejos que podamos encontrar dentro de la iglesia, sino en la sociedad, muchos aconsejarán, oye, haz lo que sea para evadirte de eso. Aléjate de esa realidad. Busca un grupo de apoyo. Mira la psicología moderna por dónde te está aconsejando. Abraza ese deseo, ese placer. Oye, quizás es algo pecaminoso. Pero la cuestión a veces, ¿verdad? Aconsejan, evádete, relájate, desconecta, dale la vuelta a esa situación de dolor. Pero fijaros, Jesús dice, bienaventurados, es decir, felices, gozosos, satisfechos los que lloran, porque recibirán consolación. Y en Lucas leemos, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ahora, si queremos seguir escalando, avanzando un poquito, apretando un poquito más la tuerca, Jesús no está hablando de cualquier tipo de dolor. Jesús no está hablando, si pusiéramos, como a veces vamos al médico, ¿verdad? Y te dicen en una escala del 0 al 10, ¿cuál es el grado de dolor? ¿Cuál es el grado de intensidad? Jesús aquí no está hablando de un 1, sino de un dolor profundo. Y Jesús dice, bienaventurados los que lloran, con profundidad, los que sienten un dolor profundo, porque esos recibirán consolación. A medida que vamos avanzando, creo poder afirmar que cada vez estamos más convencidos que ese no es el mensaje del mundo. Pero claro, no puede serlo, porque Jesús está hablando aquí a aquellos que han reconocido cuál es su condición. Jesús está hablando aquí a aquellos que se han convertido. Jesús está hablando aquí a aquellos que le han reconocido a Él como Señor, como Salvador. Jesús está hablando a aquellos en quienes el Espíritu ha obrado en su corazón. Jesús está hablando de una condición, de una actitud espiritual, no una tendencia natural. Como hiciéramos la semana pasada, tratemos de ver de qué no está hablando Jesús, para evitar confusiones. Jesús no está hablando de un llanto que venga por situaciones naturales que vivamos en el día a día. Ejemplo, la pérdida de un ser querido. Todos aquí hemos padecido, sufrido la pérdida de un ser querido. Y el cristiano no es alguien ajeno a la tristeza de la pérdida. No es alguien ajeno a la tristeza de la pérdida. Por más que sepamos quizá que ese familiar, esa persona tan cercana que nos ha dejado, esté ahora en la presencia del Señor, que digamos, mira, ya está todo el sufrimiento aquí en esta tierra, se le ha acabado, está en la presencia, está disfrutando con el Señor, pero aquí ahora tú y yo estamos sufriendo esa pérdida. Hay un vacío a nuestro alrededor. Si era un ser querido, hay un vacío evidente a nuestro alrededor que nos hace llorar.
es algo natural. Fue precisamente hablando acerca de la muerte que Pablo consoló y a la vez instruyó a los tesalonicenses. Fijaros qué les dice. Acompañadme, 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fijaros que Pablo les habla de la tristeza, pero lo que Pablo no les está diciendo es que no estén tristes. Pablo no les está diciendo, oye, no te duelas, que eso no te entristezca. No. Pablo le dice, puede que te duelas, puede que te entristezcas. Como decíamos, vas a sentir la pérdida, el vacío, pero no lo hagas a la forma del mundo. No lo hagas a la manera de aquellos que no creen en mí, en el Señor. No lo hagas como aquellos que no tienen esperanza, porque tú tienes una esperanza. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vas a experimentar la aflicción, vas a experimentar el vacío, la tristeza, el dolor, pero tienes una esperanza. En el Señor tienes una esperanza. Así que hay una tristeza por una situación natural. En este caso, es natural también que lloremos por causa de la enfermedad, ya sea propia o de alguien cercano. Os he anticipado antes que en este mensaje podríamos encontrar alguna que otra aplicación. Acompañadme ahora a la carta de Pablo a los Filipenses. Y a la luz de lo que veremos ahora, no perdamos de vista que se caracteriza esa carta por, como algunos lo han dicho, por ser esa carta del gozo. Una de las cartas quizá más alegres de las que escribiría Pablo. Y ahí se nos describe una situación muy particular, muy concreta, algo que nos hablará del dolor, pero donde veremos también algo referente a la comunión cristiana, el amor fraternal, las relaciones en definitiva. En el capítulo 2 de la carta, Pablo nos habla de 3 personas. Nos habla de sí mismo, Pablo, nos habla de Timoteo, su hijo en la fe, su compañero de milicias, y nos habla del amigo Epafrodito. ¿Sí? En el versículo 19, Pablo les habla de su deseo, el deseo de Pablo, de enviarles a los filipenses a Timoteo. Fijaros que Pablo les viene a decir, voy a enviaros a Timoteo, porque al saber de vuestro estado, yo me alegro. La alegría de Pablo estaba en el bienestar de los hermanos en la fe. Quería alegrarse al saber de ellos. Pablo también quería ir a verlos. Les dice, os voy a enviar a Timoteo. Yo también quiero ir. Pero fijaros, les dice, pero antes tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ahora, ¿por qué? Pablo se alegraba al saber de ellos. Pablo quería ir, pero ¿por qué? ¿Cuál es la situación que hace que tenga por necesario enviarles primero al amigo Epafrodito? Epafrodito había enfermado, había estado muy grave, al punto de morir, nos explica. Y los filipenses lo sabían. Y se habían preocupado por eso. Había un dolor por esa enfermedad. Pero el texto nos dice más. Los filipenses se habían preocupado por él y a su vez Epafrodito se había angustiado, se había afligido, estaba sufriendo un dolor al saber del sufrimiento de los filipenses por la enfermedad de él. ¿Empezamos a ver la dinámica? La dinámica de ir pensando los unos con los otros, cómo este yo alegra, hace sufrir al otro, cómo el que los demás estén me bendice, me alegra, me causa dolor. Empezamos a ver que la relación no es cosa de 2, sino que quizá a veces involucra 3, 4, 5 y cuanto más uno esté bendecido, me bendice a mí. Porque fijaros,
Versículo 27-28 de ese capítulo 2 dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. No te pierdas tampoco con ninguno de esos detalles. Fíjate bien, mira la dinámica, Hay el enfermo grave, Epafrodito. Hay muchos preocupados, muchos que se han entristecido por la situación. Podemos suponer que el propio Epafrodito, pero también los filipenses, también Pablo. ¿Y Pablo qué dice? Epafrodito se ha curado, gracias al Señor que ha tenido misericordia de él. Y no solo de él, sino también misericordia de mí, porque ahora tengo menos tristeza. Pero fijaros que después dice, así que lo envío para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Pablo, al saber que ellos verían de la sanidad, de la curación del amigo Epafrodito, ellos estarían menos tristes y esa menor tristeza redundaría en un mayor gozo, una mayor alegría para Pablo. Esa narrativa nos muestra cómo funciona de verdad la comunión cristiana, cómo aflora el amor fraternal. Hay dolor, decía, por la pérdida, por la enfermedad, hay dolor, uno se cae y experimenta el dolor. Un bebé se pega un trompazo y llora. A veces ni llegan a hacerse daño, pero el susto les hace llorar. Como también el llanto, ese mar de lágrimas que sigue al final de una película, ¿verdad? Hay quienes con una mayor tendencia, acaba una película, ha llegado ese final apoteósico, tan esperado, se han casado, y uno llora, ¿Sí? Las risas os delatan. El Señor nos hizo seres emocionales y la realidad es que lloramos. No somos inmunes al dolor, no somos inmunes a la tristeza, no somos inmunes a la alegría en este sentido, pero Jesús no está hablando de esa clase de dolor. Jesús no está hablando de esa clase de dolor, sino de un dolor de otro tipo. Nos está hablando, y me adentro ya en el siguiente punto, de un llanto espiritual. Él nos está hablando de un llanto espiritual. Y es la única conclusión si leemos el texto en su contexto, como diríamos. La pobreza en espíritu, lo vimos la semana pasada, es una cualidad espiritual, no es una tendencia natural. Uno no es pobre en espíritu por naturaleza. Porque esto es algo que produce el Espíritu cuando obra en el corazón. Y lo que está haciendo el Señor Jesús aquí es seguir una secuencia espiritual lógica, como decíamos la semana pasada. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a esto sigue, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay una secuencia, un orden, un llanto que viene como reacción, como consecuencia lógica a reconocer esa pobreza. ¿Recordáis la exclamación del hombre de Romanos 7? ¿Os acordáis? Miserable de mí. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Os acordáis de esa expresión? Es ese clamor que surge, que irrumpe desde lo más profundo del corazón cuando alguien ve su condición. Cuando alguien en quien el Espíritu ha empezado a obrar, cuando los ojos son abiertos y uno puede ver tal cual es, surge ese llanto, ese clamor. Cuando uno se encuentra frente al Señor, cuando uno se ve ante la majestad de Dios, ante su grandeza, su soberanía, su santidad, y luego se mira a sí mismo y ve su pecado, ve cuál es su condición. Cuando los ojos son abiertos, cuando somos confrontados ante nuestro pecado, cuando descubrimos lo que somos, entonces lloramos. Mira las palabras del profeta Isaías
cuando él recibió el llamado del Señor, dice: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos! Sigue diciendo: han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El pobre en espíritu es aquel que puede hacer suyas las palabras del profeta cuando se ve ante la grandeza del Señor. Con la justicia propia hecha añicos, cuando los méritos ya no sirven de nada, cuando no son nuestra confianza, cuando sabemos que nuestra salvación está única y exclusivamente por la fe en la justicia de Jesús. Entonces, igual que a ese clamor, ese grito del hombre de Romanos 7, le sigue la reacción de ese mismo hombre que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que el lloro del que habla Cristo es, en primer lugar, una respuesta emocional al reconocer nuestro estado frente a Dios. Todo aquel que ha sido iluminado por el Espíritu y se ve como un miserable, un desventurado, un ciego, desnudo, llorará. Quizá no con esas lágrimas físicas, pero sentirá un peso muy singular, muy específico en el corazón. Cuando la persona se ha visto expuesta ante su pecado, cuando ha visto cuál es la corrupción, cuando se ha visto tal cual es, cuando ha visto que no es tan bueno como pensaba que era, cuando ha visto que sus obras en realidad no llevaban a ninguna parte, no podían alcanzar ningún tipo de favor de parte de Dios. Cuando toda confianza, cuando toda seguridad en sí mismo se ha desvanecido, se ha hecho añicos. Cuando la persona ve que no hay ninguna justicia en él, eso es doloroso. Y a ese dolor sigue un llanto profundo, sincero, una tristeza singular. Esa clase de tristeza nos dice la palabra que es según Dios. Fijaros cómo lo dice Pablo en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Quédate con eso. Mira cómo lo dice Pablo, La tristeza, el lloro que es según Dios, produce arrepentimiento. Luego, sin esa tristeza, sin esa tristeza que es según Dios, sin ese dolor, no estamos hablando de la tristeza del mundo, estamos hablando de aquella que es según Dios. Sin esa tristeza, sin ese dolor, sin esa punzada en el corazón que te hace ver cuál es tu indignidad y eso te hace llorar, sin eso no hay arrepentimiento. Y si no ha habido eso, si no ha habido dolor, si no ha habido arrepentimiento, no hay salvación. Esa es la secuencia. Si tú no has experimentado eso, si tú no has experimentado ese dolor, si tú no has experimentado un arrepentimiento sincero, verdadero, no sabes de qué va la salvación. Lo dije el primer día, de lo que más subraya el Sermón del Monte, por supuesto, es la absoluta necesidad que tenemos de la obra redentora del Señor en nuestras vidas, de la guía del Espíritu. Pero en segundo lugar, decíamos, lo que nos lleva a hacer el Sermón del Monte es analizar la genuinidad de nuestra fe. Si realmente estamos convertidos, en definitiva. Y las primeras palabras de Jesús nos llevan a eso. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Te ves ahí? Bienaventurado el que llora como una consecuencia, vemos, del reconocimiento de esa pobreza. ¿Te ves ahí? Y seguiremos. Fijaros, Isaías 61, versículos 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia,
plantío de Jehová para gloria suya. Ese texto es el que vemos que cita Jesús en Lucas 4. Así que es un texto, el de Isaías, que está apuntando al Mesías. Ahora, ¿a quiénes se está dirigiendo Cristo? ¿A quiénes son aquellos que ha sido enviado? ¿A quiénes va a proclamar esa buena noticia? Fijaros, nos habla de los abatidos, los enlutados, los afligidos, aquellos que lloran su condición delante del Señor, aquellos que se han dado cuenta que no son buenos por sí mismos, que en ellos no hay ningún tipo de justicia. Estos hombres y mujeres, dice el Señor, son árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Árboles que Dios mismo, que el Padre ha plantado en el reino del Hijo. Árboles que el Padre ha plantado y que tienen esas características. Por el contrario, quienes no las reúnen no han sido plantados por Dios el Padre. Fijaros que dice Cristo, Mateo 15:13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Cuáles son las plantas que Dios plantó? Las que lloran. Las que lloran. Y Cristo dice, las que el Padre no plantó serán desarraigadas. Esas plantas no glorificarán a Cristo. Esas plantas tienen una visión distorsionada de la realidad, tienen una visión distorsionada de su maldad, ven el pecado con ligereza, no pueden ver cuál es su condición de pecado, no ven cuál es su corrupción. Creyendo ser sabios son necios, tienen su entendimiento entenebrecido, están en sus delitos y pecados. Y quizá, escúchame bien, se trata de personas que se han acercado a la iglesia. Quizás se trata de personas que llevan años, meses, días entre nosotros. Y quizá están aquí porque dicen, mira, es que quizá aquí dentro no se está tan mal como viendo los valores que hay en el mundo. Y abrazan simplemente, entendedme la expresión, un sistema de valores. Personas que quizá han sentido una suerte de atracción por el ambiente que hay dentro de la iglesia. Quizá piensan, bueno, es que por lo que se enseña ahí fuera, quizá lo que escucho predicar, en su mayoría podría estar de acuerdo. Quizá ven la iglesia simplemente como un refugio o una solución para su matrimonio. Entendedme por dónde voy. Pero como decía alguien, este no es el entendimiento, la visión del Evangelio. El pastor Sugel Michelén dice, mira cómo Pablo ve el Evangelio. Mira cuál es la visión, el entendimiento que Pablo tiene del Evangelio. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío, al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué necesitamos salvación? Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Esa es la raíz del problema. He aquí la naturaleza del problema. La ira de Dios, la ira santa de Dios sobre el ser humano por causa del pecado. He ahí
Y los hombres y mujeres de los que Cristo está hablando en Mateo 5:4 han experimentado esa verdadera conversión. Sus ojos han sido abiertos, han visto cuál es su condición, han reconocido su pecado, han reconocido su incapacidad, han visto su inmoralidad, han sentido ese dolor, esa tristeza, se han arrepentido, han experimentado la salvación verdadera. ¿Conoces esa clase de tristeza? Te pregunto, has experimentado esa clase de tristeza? Cristo dice, si es así, bienaventurado eres. Si tú has experimentado esa tristeza, ese dolor, bienaventurado, feliz, gozoso, satisfecho. Eres pobre en espíritu, has entrado en el reino. Ahora, si volvemos a nuestro texto, fijaros que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí Jesús no está hablando únicamente de un lloro inicial. Sí, es un lloro que sigue a ese dolor inicial cuando uno se ve confrontado con su pecado. Pero fijaros que dice, bienaventurados los que lloran. No los que lloraron, los que lloran. Los que siguen sintiendo un dolor, una tristeza. Ahora, ¿por qué lloramos ahora? Hemos separado, ¿verdad? No estamos hablando de ese llanto por situaciones naturales. ¿Por qué lloramos? Bien, lloramos por nuestros pecados en primer lugar. El creyente verdadero, el verdadero, llora cuando la tentación, el pecado, en un momento determinado de su vida le ha vencido. Llora. Siente que ha violentado la voluntad, la santidad del Señor. Y eso le provoca un sentir muy concreto en su corazón. Y en ese sentido yo quiero invitaros de nuevo a que meditemos cada día. Es un ejercicio muy saludable, meditar en nuestros caminos, que reflexionemos, que quizá cuando se acabe el día hagamos un análisis de qué es lo que ha ocurrido. Y no estoy hablando de esas pequeñas decisiones que... No, sabéis a lo que me refiero. A esos actos que se han hecho durante el día. ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que no se ha dicho? ¿Cuál ha sido mi reacción ante tal problema? ¿Cuál ha sido mi reacción cuando fulanito me ha hablado, quizá me ha aconsejado, quizá lo ha hecho con todo el amor y yo he reaccionado de tal o cual manera? ¿Cómo he tratado a mi esposo, a mi esposa? ¿Cómo he estado tratando a mis hijos? ¿Cómo les he hablado? ¿He sido hiriente en la forma de hablar? ¿Había gracia en mis palabras? ¿Se puede decir que detrás de mis palabras había una voluntad de edificar a quienes fuera que me estuviera escuchando? ¿Qué clase de pensamientos he estado albergando en mi cabeza? ¿Qué pensamientos, qué motivaciones había en mí en el día de hoy? El orgullo, la soberbia, la rebeldía, la incredulidad, la idolatría están ahí. Están en la raíz de todo pecado. Analicemos cómo estamos. Es necesario que nos analicemos. Por supuesto, el creyente también sabe que no se queda ahí. El creyente llora por su pecado, llora porque ha quebrantado la voluntad del Señor, pero sabe que no se queda ahí. Sabe que puede acudir confiadamente al Señor, sabe que hay perdón de pecados, sabe que puede acudir a la gracia del Señor, levantarse y continuar. Eso sabe el creyente. Mira, ¿recuerdas la historia del rey David? En medio de un tiempo de guerra, ¿verdad? Conocéis la historia, él se estaba dando un paseo por la terraza de la casa real, ¿sí? Y
Y alguien, una escena muy concreta, captó enseguida toda su atención. Betsabé, una mujer hermosa, estaba dándose un baño, ¿verdad? Y David se sintió atraído. Se sintió muy atraído. Tan atraído al punto que enseguida mandó a que le trajeran información sobre quién era aquella mujer. ¿Quién es esa mujer? ¿Cuál es su nombre? Y le dijeron más, está casada. Y David se acostó con ella. Desde el momento que David la vio, desde el momento que la codició con sus ojos, el pecado ya estaba ahí. Y a partir de ahí conocemos la historia. David urdió un plan, cada uno lo califique como quiera, que acabaría con la muerte de Urías, el marido de Betsabé. Mientras David cayó, mientras él no reconoció su pecado, mientras se mantuvo callado, mira cómo describía su situación. Mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Debilidad, sequedad. Pero en un momento determinado de su vida, David, que no acababa de ver, no veía cuál era su situación, el Señor le puso en su camino al profeta Natán, ¿verdad? Y a través de una parábola concreta, Natán le vino a decir, ¡ese eres tú! ¡Ese eres tú, David! ¡Tú has pecado! Ese hombre del que tú dices ahora que merece la muerte, ese eres tú. Has pecado. Mira qué dice David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame, lávame. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, si volvemos al 32, dice, versículos 5 y 6, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Puede que hayas caído. Puede que hayas caído. Puede que, como ocurriera con David, hayas pecado, le hayas violentado, hayas metido la pata hasta el fondo. Quizás violentado la santidad de Dios. No lo dejes pasar. Por amor al Señor, por amor a tu alma, reconoce tu pecado, confiesa tu pecado, confiesa y recibe el perdón que hay en Cristo. Confiesa y recibe el perdón que hay en Cristo. ¿Sabéis? Os he dicho, le venía dando muchas vueltas a la predicación y cada una de las aplicaciones. Este verano, os lo hemos compartido varias veces, en el campamento de niños, ahí en la zona de Córdoba, se vivió una de las situaciones más espectaculares que uno solo, sí, de las que solo uno se puede alegrar cuando ve cómo el Señor actúa en su gracia y su misericordia. El pastor Pedro Blois, que es quien compartía en ese campamento, decía, es la
la vivencia, la experiencia jamás vivida a lo largo de mi ministerio. Estaba compartiendo a chavales de 8 a 12 años, y les habló del pecado. Les habló claramente acerca del pecado. Pero un llanto, un dolor, esa punzada en el corazón, un arrodillarse, ponerse de rodillas, se produjo cuando les habló del perdón y les dice: recibid el perdón que hay en Cristo. El verse ante la realidad, la magnitud del pecado, de cuál era su condición, y saber que no quedaba ahí, que había perdón, que de verdad había perdón, que podían sentirse perdonados, que vivían, que ese perdón era una realidad. Perdonado estás, recibe ese perdón. Eso les quebrantó, eso les rompió. Llantos que uno diría: escucha, si estaba tan callado. La gracia del Señor en acción. Así que lloramos por el pecado nuestro. En segundo lugar, lloramos por el pecado de otros. Y es que cuanto más grande es nuestro amor por el Señor, cuanto más grande es nuestro amor por su gloria, por su dignidad, por su santidad, más se multiplica el dolor que nosotros sentimos cuando vemos la maldad que hay alrededor, cuando hay tanta maldad en esta sociedad. Y como creyentes no podemos serlo. A la luz de lo que estamos viendo, no podemos ser indiferentes a esa maldad. No somos indiferentes cuando vemos noticias sobre conflictos, guerras, cuando vemos como en medio de este conflicto se acaba con la vida humana de la manera más vil, más cruel, con total desprecio hacia la vida humana. Eso provoca un lloro en nosotros. Nos duele el desprecio que se tiene hacia la vida en medio de un conflicto armado, como también nos duele el desprecio que se tiene hacia la vida al defenderse y promoverse el aborto desde los partidos políticos, gobiernos, movimientos, los que sean. Quienes desde nuestra convicción cristiana abogamos por la vida, nos rompe el corazón cuando nos enteramos de según qué decisiones, ¿verdad? Nos rompe el corazón, provoca un llanto cuando sabemos de hombres y mujeres que, movidos por su incredulidad, por su falta de confianza en la soberanía del Señor, en su voluntad perfecta, se ubican en una posición que no les corresponde y deciden terminar con una vida humana. Eso provoca un dolor y un llanto. Como también nos duele, por supuesto, cualquier forma de movimiento, de estilo de vida que se levanta contra el diseño de Dios respecto al matrimonio, la familia, la educación de los hijos, la sexualidad. Movimientos, decisiones, actos que violentan, como decía de manera clara las Escrituras. Y ahí trato de mencionar solo algunos ejemplos que están al orden del día. Pero a donde voy es que el cristiano no solo sentimos dolor, no solo lloramos, sino que nos indignamos. El cristiano siente una indignación santa cuando ve lo que ocurre alrededor. El cristiano siente una indignación santa cuando la gloria del Señor está siendo pisoteada en medio de esta generación. Así que lloramos por nuestras caídas, lloramos por el pecado de otros y lloramos por el pecado de la iglesia. ¿Os acordáis de las oraciones de Nehemías o de Daniel? Nehemías 1, 5 al 9. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. O la oración de Daniel: oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Resumidas cuentas, te hemos dado la espalda a tus mandamientos y ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron. Versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Versículo 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Es esa misma preocupación por la iglesia de la que Pablo habla en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 28 al 29, donde después de explicar todas las aflicciones que él experimentó, dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Siento preocupación, dice Pablo. Siento preocupación, como deberíamos sentirla tú y yo también. Deberíamos sentir preocupación ante según qué situaciones. Hay experiencias que deberían indignarnos, vivencias que no son del Señor. Hay preocupación que debemos sentir por las iglesias. Hay una preocupación cuando los hijos del Señor no se levantan a la altura de su vocación. Algo que estamos insistiendo y tratando de machacar una y otra vez. El Señor nos creó con un plan, un propósito que es mayúsculo, y es preocupante ver la iglesia del Señor instalada en una superficialidad, en el conformismo, como si ya todo estuviera bien, cuando hay un mundo que pueden vivir. Hay abundancia. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor. Indignación, preocupación, dolor, cuando en la iglesia del Señor no se predica el Evangelio. Cuando se sube al púlpito a predicar cualquier cosa. Cuando se sube al púlpito a predicar lo que sea con tal de ganarse el favor, el reconocimiento de la gente para entretener a los demás. Preocupación cuando en una iglesia no se habla de la cruz. Preocupación cuando no se muestra cuál es la buena noticia del Evangelio. Preocupación cuando en la iglesia no se habla del pecado. Sí, preocupación cuando no se habla del pecado. Porque a la buena noticia del Evangelio, la salvación que hay en Cristo Jesús, le precede la mala noticia de que estás en pecado. Corrupción radical, total, absoluta, depravación total de tu corazón si no estás en Cristo. Esa es la mala noticia. Y hay que seguir hablando y predicando de ese pecado contra el que luchamos todos, una vez y otra vez, todos los días. Es preocupante cuando a veces se presenta la iglesia como un simple entretenimiento. Entendedme cómo lo estoy diciendo. Por supuesto, hay muchísimo gozo en la iglesia del Señor. Hay muchísimo gozo cuando nos movemos en comunión con los hermanos. Muchísimo gozo, muchísimo. Nos trae muchísima alegría. La Biblia nos insta a vivir en comunidad, en compromiso los unos con los demás. Pero no es un juego.
No es un juego. Hay lugares donde se presenta con no sé cuantísimos entretenimientos. La palabra del Señor debe estar en el centro y predicar su buena noticia para la salvación es lo que debe ser nuestro propósito. Nos indigna, nos preocupa la actitud del corazón de muchos. Debe indignarnos, debe preocuparnos cuando el orgullo, la soberbia, la incredulidad parece ser el patrón del alma de muchos. Cuando muchos viven lejos del propósito del Señor para sus vidas. Eso preocupa, por supuesto que preocupa. Como también nos preocupa cuando vemos que hay matrimonios que viven lejos de lo que deberían reflejar. El matrimonio entre creyentes tiene un llamado espectacular, grandioso, sublime, del más elevado, reflejar la relación entre Cristo y la Iglesia. Y hay matrimonios que se dicen cristianos que están también en las antípodas de eso. Y eso nos preocupa. Causa dolor, llanto, preocupa. Preocupa mucho cuando un hogar cristiano, más que presentar un aroma que huela al fruto del Espíritu, más bien parece un polvorín a punto de entrar en guerra, a punto de explotar. Preocupa. Preocupa, y sabéis la carga que hay en ese sentido cuando los hombres no asumen su llamado, cuando no asumen su responsabilidad. Cuando no aman a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia, cuando no se sacrifican por ellas, cuando no perdonan, cuando parecen guardar un as en la manga que sacar en cualquier momento para apuntar ahí. Quizá no han acabado de entender en qué consiste el perdón. Hombres que no han asumido un llamado de proveer física y espiritualmente, con ese énfasis especial que hicimos, ¿verdad?, hace unas semanas, en la provisión espiritual dentro de los hogares. Preocupa cuando el hombre parece haber abdicado. También nos indigna y preocupa cuando vemos que las mujeres no atienden a su vocación, cuando no atienden al precioso diseño que Dios tiene para ellas. Cuando por causa de la rebeldía no resplandecen en medio de la sociedad como debieran. Me indigna, nos indigna, debe indignar al pueblo del Señor cuando vemos a los padres, madres, actuar con cierta desidia, negligencia respecto a la educación de sus hijos. Algunos, como decía, parecen haber abdicado. Gloria al Señor que muchos se están levantando, que muchos en esta iglesia se están levantando y asumiendo cuál es su responsabilidad. Pero en términos generales, en muchos lugares hay quienes han dejado sus funciones. Cuando la voluntad del Señor es que discipulemos, que instruyamos, que eduquemos a los hijos en el temor del Señor. Sin embargo, en muchos lugares, en muchos hogares, se ha dejado la puerta abierta para que la enseñanza del hoy, de esta sociedad, campe a sus anchas. Hay mucho peligro ahí fuera y a los padres les decimos: levántate. Levántate y defiende tu casa. Levanta y pelea por tus convicciones. No te dejes llevar, no te dejes arrastrar por la corriente del mundo. Pelea la batalla por amor a ti, por amor a tu alma, por amor a los tuyos, por amor al Señor. Levántate y pelea. Vemos que hay muchas razones, ¿verdad?, para seguir llorando. Pero hay una promesa tremenda en nuestro texto. Dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Hay mucha bendición aquí. Deleítate en ella. Consolación. Esa es la promesa.
En primer lugar, consolación por saber que nuestros pecados han sido perdonados. Un profundo dolor, como decía, nos inunda cuando hemos visto nuestra condición, cuando hemos sido convencidos de pecado. Pero por la gracia del Señor, como iba recalcando, no nos quedamos ahí, sino que podemos recibir ese perdón que hay en Cristo. La culpa ha sido removida. En segundo lugar, la consolación que se nos promete es constante. Su gracia es suficiente. Mirad este texto de Judas, versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es la confianza. Esa es la confianza del que es bienaventurado en espíritu y del que llora. Lloramos, como decíamos, porque vemos cómo están las cosas alrededor. Vemos cómo están las cosas ahí fuera, en el mundo, la sociedad, en todo lo que nos rodea, pero sabemos que el Señor está gobernando, que Él es soberano, que Él tiene sus planes, que Él tiene sus propósitos y nada ni nadie se levanta diciéndole qué dices o qué haces. Lloramos por la iglesia. A veces hay situaciones, ¿verdad?, que se hacen cuesta arriba. Y uno dice, ¿qué? Pero confía que a ese llanto llegará un tiempo distinto. El Señor nos consuela, pero aún queda otro consuelo que no podemos perder de vista, y es la esperanza que tiene el creyente. En medio de toda situación y circunstancia, cualquiera que sea la causa de nuestra preocupación, el creyente sabe que tiene una esperanza futura. Esos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, dice el apóstol Pedro. Así que a la luz de lo que hemos estado viendo, una de dos situaciones, no hay más. Hay quienes han conocido ese santo dolor, esa tristeza punzante en el corazón, porque han visto cuál era su condición. Han recibido, han experimentado el perdón de pecados y están consolados, saben cuál es su esperanza en el Señor. Pero también hay aquellos que disfrutan aquí de la risa, del placer, del entretenimiento, de la oferta, del pecado, de la riqueza del mundo. Aquellos que no tienen a Cristo Jesús como su Señor, su Salvador, su tesoro. Estos no tienen esperanza y lo lamentarán eternamente. A menos que, claro, le reconozcan a Él. Quiera el Señor obrar en medio nuestro. ¿Cómo orar? Me había apuntado a orar en dos sentidos. En primer lugar, que podamos tener una visión acertada, equilibrada del mundo, de lo que acontece alrededor. Que podamos mantenernos fieles a la palabra del Señor, con una mirada puesta a esa esperanza que Él nos ha regalado, que Él nos ha dicho, mira, está ahí, está ahí. Y todo esto, mientras vivimos aquí y ahora, recibimos consolación. Consolación cuando somos vencidos y acudimos a Él. Consolación cuando lloramos por el pecado de otros. Cuando lloramos por el pecado, la confusión que a veces vemos en medio del pueblo. Pero también oraba, como decía al principio, con el deseo de que experimentemos una real, una profunda, verdadera transformación como iglesia, un avivamiento real en el corazón, un avivamiento que produzca el Espíritu, para que veamos ese avivamiento en esta generación como dice Martin Lloyd-Jones en su comentario,
que la iglesia misma, escúchame bien, que la iglesia misma empiece a actuar de verdad como una iglesia cristiana. Repito, que la iglesia del Señor empiece a actuar de verdad como una iglesia cristiana. Que la iglesia, que los hijos de Dios vivamos lo que se dice en el Sermón del Monte. Que nos aproximemos a la descripción que Jesús hace de nosotros en esas bienaventuranzas. Tener una doctrina adecuada del pecado, así como de la verdadera naturaleza del gozo. Hay muchísimo gozo en la vida cristiana. Es lo primero que Jesús dice: bienaventurados, gozosos, felices, satisfechos. Pero ese gozo viene precedido también por una correcta visión de cómo es el pecado, de una correcta visión de que los ojos sean abiertos, veamos el pecado como es. Y uno ahí, entonces, convertido, recibido el perdón de pecados, ahí a gozo. En medio de esta vida, pudiendo vivir cualquier situación, cualquier dificultad, cualquier adversidad, el problema que sea, el Señor nos promete gozo, plenitud, satisfacción. Si estás en Cristo, subráyatelo. Bienaventurado eres. Bienaventurado. Vamos a orar.